Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años... Reyes, maravilloso es el Señor, así es. Perfecto, puedes tomar tu asiento y vamos a iniciar. Tenemos, como lo dije, tenemos una palabra importante que el Señor nos quiere mostrar. Y es por eso que es necesario que nosotros meditemos, que nosotros la atendamos. Es necesario que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Él, nuestro Señor, ha hecho, de lo que nuestro Señor hizo allí en la cruz. Y como ustedes se pueden dar cuenta, hoy vamos a hablar de un aspecto del Evangelio que es fundamental, es un aspecto fundamental. Y vamos a hablar de la cruz. Y quiero empezar comentándote un detalle. Y es importante porque hemos estado, si ustedes recuerdan, leyendo algunos aspectos. Hemos estado leyendo algunos aspectos de las dos cartas que el apóstol Pablo le escribió a los corintios. Y en esas cartas a los corintios nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo menciona algo que es trascendental y que nosotros en este tiempo me parece que no hemos entendido a plenitud. Y era que el apóstol Pablo, cuando llegó con los corintios, dice que él no se propuso saber nada más que a Cristo. O sea, delante de ellos no se propuso saber nada, absolutamente nada, sino lo único que se propuso saber fue ¿a quién? Fue a Cristo. Fíjense qué extraordinario. Fue a Cristo y a este Cristo crucificado. Y después dice que él se propuso también no mezclar lo que les habló de Cristo con palabras de sabiduría, para evitar que lo que él les iba a enseñar fuera diluyéndose, fíjate. O en otras palabras dice, para que no se haga vana. Y se refiere de nuevo a la cruz, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y para todos los que nos escuchan dirán, van a hablar de la cruz, pues si no es Semana Santa. Ese es uno de los problemas que tenemos cuando se habla de la cruz. Ese es uno de los problemas. ¿Cuál? Que cuando hablamos de la cruz en estos tiempos parece que es el tema de la Semana Santa. Es el tema del Viernes Santo. Hablar de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Puedes escribir ahí en tus notas, para la iglesia del primer siglo, la palabra de la cruz no era un tema de Semana Santa. No era un tema para recordar lo que pasó en la cruz. ¿Sí se escucha bien o cambiamos mejor el micrófono? Siento que... ¿O sí se escucha bien? ¿Sí? Ok. Entonces, para ellos no era un tema de un tiempo en específico. Para la iglesia del primer siglo, escribe allí, la palabra de la cruz era todo lo que tenía que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tenía que ver con su muerte, la palabra de la cruz. Tenía que ver con su sepultura. Tenía que ver con su resurrección y tenía que ver con la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de la cruz, escribe ahí en tus notas, para la iglesia del primer siglo tenía que ver, fíjate, con la consumación del propósito eterno del Padre. La palabra de la cruz tenía que ver con la consumación del propósito eterno del Padre. En otras palabras, la palabra de la cruz para la iglesia del primer siglo, te voy a decir, era todo el mensaje. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la palabra de la cruz, dice: yo cuando fui con ustedes, yo mismo me hice débil.
Yo mismo bajé incluso mi perfil. No me quise imponer ni quise maravillarlos con algún tipo de enseñanza que no tuviera que ver con el mensaje central del Evangelio, que es la cruz. El apóstol Pablo incluso decía, y es extraordinario porque él decía algo que a mí me llama muchísimo la atención. Josué, de nuevo, ¿me abres tus datos, porfa? Para bajar aquí un archivo que necesito. Pensé que lo tenía aquí a la mano, pero no lo tengo. Y me dices cuál es tu red y ahorita te hackeo tu celular. No es cierto. Entonces el apóstol Pablo decía, no pretendí saber ninguna otra cosa, ni tampoco pretendí hablarte de ninguna otra cosa más que la palabra de la cruz. Y esa fue la palabra de la cruz con lo que el apóstol Pablo, fíjate lo que te voy a decir, con lo que el apóstol Pablo se acercó a ellos para tratar de arreglar, voy a decirlo así, para arreglar los problemas que ellos tenían. Y me gustaría que hiciéramos algo, una meditación, y que ustedes me ayudaran, y allá en las redes, una disculpa, ahorita no tengo para poder monitorear lo que escriben, pero gracias por todo lo que nos escriben, lo valoramos mucho, ¿vale? Lo valoramos y bueno, ustedes escriban, esto se nutre, hay muchas reproducciones en diferido, hay mucha gente que ve las transmisiones y son edificados grandemente, así que cada comentario que hacen lo valoramos y agradecemos por ello. Amén. Entonces, a ver, ayúdenme, y allá en las redes también, ¿cuáles eran los problemas que el apóstol Pablo, fíjense, cuáles eran? Ayúdenme aquí, yo sé que han leído y que ustedes saben, ¿cuáles eran los problemas que padecía la iglesia de los Corintios? ¿Lo puedes activar tú, Josué? ¿Sí? Gracias. ¿Cuáles eran los problemas? Ok, Marilu Chancopinca, un abrazo. Juanita de hasta Oaxaca, le mandamos un abrazo bien fuerte. Gracias a Dios porque estás conectada. Eugenia Ortiz, buenos días, un abrazo hasta Catlán. Gracias a Dios. Brenda Lobato, buen día, igual, bendecida. Gracias por estar conectados. Les invitamos que compartan, familia, compartan la transmisión para que más personas puedan escuchar este mensaje. De verdad que es bien importante. Voy a decir otra cosa. ¿Por qué es bien importante? Porque el apóstol Pablo decía que él se gloriaba en la cruz de Cristo. A ver, él se maravillaba de la cruz de Cristo. No sé si me estoy explicando. Es como decir, wow, a mí me encantan los carros. ¿A quién le gustan los carros? Dicen, uy, a mí lo que más me gusta son los carros. Tengo pósters de carros por todos lados. Mire, pastor, mi ropa interior también es de carrito. Todo es carrito a la gente que le maravilla algo. Tiene la colcha de carro, tiene la cama de carro, tiene la mesa de carro, anhela comprarse un carro, y si se compra un carro lo quiere más que la esposa. Digo, no sé dónde he visto eso, pero eso sucede en algún lugar del mundo. Y el carro es lo máximo, su mayor anhelo es su carro, porque ese es su deseo, es su gozo, es su alegría. Y cuando lo tiene se maravilla. ¿Ustedes han visto a la gente cuando afuera de su casa saca su carro y lo están hasta observando? Sacan el aceitito a las llantas, lo abren, ponen el estéreo a todo volumen y están ahí disfrutando la convivencia con un triste carro que se va a degradar tarde que temprano, pero ellos lo están disfrutando. Ellos están maravillados de eso. ¿Ya estamos? Todavía no. Ellos están maravillados de eso. Ellos están encantados de eso. ¿Están encantados de qué? De lo que es un carro para ellos. Ahora, imagínate, el apóstol Pablo Yola dice que él se gloría. Él se gloría no de nada, sino de algo se gloría. Y eso es de la cruz de Cristo. ¿No? Si no, ¿tú puedes abrirlos? Abrí, por favor. Él se gloría de algo, y eso es de que vamos a Gálatas, por favor. Es Gálatas, capítulo 6. Vamos a Gálatas, capítulo 6, por favor. Y vamos a verlo con nuestros propios ojitos que han de ver a Cristo algún día. Dice, pero lejos esté
Pero lejos esté de mí gloriarme. ¿Cuál es? ¿Ya la abriste? ¿Cuál es? Gracias. ¿Y la pones aquí la contraseña? Lejos esté, dice, lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí gloriarme, sino de qué? ¿Gloriarme de qué? ¿De qué me tendría yo que gloriar? Gracias. De la cruz. ¿De qué tendría que gloriarme? De la cruz de Cristo. Ya lo tengo, perfecto. Ya, Josué, thank you, sí, gracias. No te preocupes. Lejos esté, dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, fíjense, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado. Está buenísimo. Por quien el mundo, vean el efecto de la cruz. Me adelanté tantito, ahorita voy a regresar. Voy a darles unas partes de la Biblia que hablan un poquito de la trascendencia de la cruz, pero me encanta esto. El apóstol dice que este efecto de la cruz ocasiona en él algo tremendo. Primero, maravillarse de esa cruz. Ahora, ¿dónde encontró el apóstol Pablo ese maravillarse de esa cruz? ¿Cómo encontró? ¿Dónde le vio el gusto, voy a decirlo? ¿Dónde vio el gusto de esa cruz? ¿Dónde encontró ese gusto? Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 18, perdón, al 10, del 5 al 10. Hebreos 10, del 5 al 10. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Y dice el apóstol en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, ¿ya vieron? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El versículo 10 dice, la ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿qué nos hizo? Nos santificó para siempre. Primera de Corintios 1, versículo 17 al 24. Dice el apóstol Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar. Wow. No me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. A predicar el evangelio. Esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante. El otro día estaba yo meditando, cuando estaba haciendo esto, que pareciera que el problema que tienen los corintios es el mismo problema que tenemos hoy en la iglesia. Son muy parecidos lo que pasa con la iglesia de hoy. Entonces llega el apóstol Pablo y dice, a ver, Cristo no me envió a bautizar. O sea, no hay otra gestión más importante, sino que me envió a predicar el evangelio. Y dice, no con sabiduría de palabras, algo bien importante. O sea, tampoco el evangelio que yo fui a predicar no fue un evangelio al cual yo le añadí algún conocimiento mayor de lo que realmente es el evangelio. Y digo mayor no porque haya un conocimiento mayor, sino porque la audiencia de los corintios, como me parece que sucede hoy en la iglesia en todo el mundo, la gente quiere escuchar cosas misteriosas, asuntos místicos, es más, asuntos espectaculares. Y entre más espectacular se escuche la palabra, parece que tiene como que mayor fuerza. Entonces el apóstol dice, no lo hice con sabiduría de palabras, para que no se haga, vean el versículo 17, 1 Corintios 1, 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, ¿ya vieron? Porque la palabra de la cruz, entonces escribe, hace un rato dije, la palabra de la cruz para la iglesia del primer siglo no era un tema de Semana Santa, chicos, no era de Semana Santa, Carlitos. O sea, no era el tema de que hay que hablar de Cristo. Yo estuve, digo, gracias a Dios por todos los lugares donde he estado, pero alguna vez estaba en una iglesia donde hablábamos de la cruz solo en Semana Santa y todos tenían que llorar porque Cristo murió en la cruz. Pobrecito. Y cantábamos el pretorio. ¿Alguien ha oído la del pretorio? Y bueno, la cantaban unas hermanas que le metían sentimiento. Entonces, ¡ay! Salía del pretorio. Las he escuchado ya. Carmen dice, sí. Y todos así como... Entonces terminabas eso y todo eso y se representaba a Cristo y dábamos el parte médico de cómo murió, se reventó su corazón. Decíamos, ¡wow! Pobre de nuestro Señor, y llorábamos y decíamos, wow, qué maravilloso es entender la cruz de Cristo, porque nos hace entender todo lo que Él sufrió. No, ese es el problema que tenemos hoy. No es la cruz, la palabra de la cruz, no solamente es lo que Él sufrió. Hey, escribe ahí en tus notas, la palabra de la cruz es todo lo que terminó. Fíjate, esto está bueno, porque eso es la cruz. Todo lo que terminó y todo lo que inició, todo lo que consumó y todo lo nuevo que vino a la vida, todo lo que se acabó y toda la herencia que nos dejó. O sea, la cruz es un fin, pero la cruz es un principio también. Alguien dice, estás describiendo a John, jajaja. Alex Maguey, buen día, bendiciones Alex, qué bueno que estás conectada. Un abrazo Alexander hasta Colombia, qué bueno que estás ahí. Luis hasta Huauchinango, Puebla, un abrazo Luis, quédense, esto es bien importante. Porque entonces, ¿por qué? Ahora entendemos, ¿por qué el apóstol Pablo se puede gloriar de nada más que de la cruz? Escribe, porque él entendió realmente que la cruz era un asunto, escribe, eterno, era un asunto eterno. No era un hecho histórico solamente, era un asunto eterno. Entonces, dice el apóstol Pablo, yo tengo que tener cuidado en mi predicación para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque te voy a decir, todo el efecto que tú tengas en tu vida de Dios tiene que ver por lo que hizo Cristo en la cruz. Hay que tener cuidado del evangelio que se predica, porque cuando tú viniste aquí, no viniste a un evangelio que te mejora, o no vienes a una palabra que te hace mejor persona. Tenemos incluso que cambiarnos esa forma de pensar. Yo he escuchado a mucha gente que dice, pastor, yo le doy gracias a Dios porque desde que voy a la iglesia soy una mejor persona. Esa no es la idea del evangelio. La idea del evangelio, ponlo con letras grandes, no es hacerte una mejor persona. De hecho, la idea del evangelio es pasarte por la cruz, Carmen, es hacerte morir. Porque si mueres, entonces puedes nacer a una nueva vida. ¿Están aquí? Ahora, claro, por supuesto que si tú estás viviendo la vida de Dios porque has resucitado juntamente con Cristo, Yola, por supuesto que la vida que tú empiezas a vivir es una vida mucho más extraordinaria que la que vivíamos antes. ¿Están aquí? Pero por supuesto que la gente que empieza a disfrutar y ver la vida que tú vives, la gente cuando la empieza a percibir va a decir, caray, yo quiero la vida que tú tienes. O sea, dame eso, yo quiero eso que tú vives, yo quiero eso que tú experimentas, yo quiero probarlo, porque a mí me parece que eso es mayor que lo que yo estoy viviendo. Oiga pastor, ¿cómo le hago para salir de este problema que yo tengo aquí en mi casa? Hay un asunto que no hemos podido vencer, hay un asunto que no hemos podido darle carpetazo, queremos ir a otro punto, ya no queremos batallar con lo mismo. ¿Ustedes saben cuántos tienen años batallando con lo mismo, aún siendo cristianos? Por un motivo. Porque lo que tú estás entendiendo no es evangelio, lo que tú estás entendiendo o lo que estás aprendiendo probablemente pueden ser códigos, pueden ser principios para mejorar la vida.
Te voy a decir, y lo vuelvo a decir otra vez, para Pablo arreglar el problema que tenían los corintios, que no los dejé ni que contestaran, ahorita me ayudan, para Pablo arreglar los problemas de los corintios, Pablo no fue a darles consejos, él solo fue a hacer una cosa. Lo único que puede arreglar tu problema es un entendimiento de la cruz. Lo único que puede arreglar a esta iglesia es el entendimiento de la cruz. Por eso, dice Pablo, no me propuse saber nada delante de ustedes, y lo siento si pareciera aburrido, de hecho lo da a entender. Sé que mi aspecto no es imponente y sé que mi palabra tampoco es como la palabra que ustedes están acostumbrados a escuchar, pero dice él, no me importa que no sea la sabiduría que tú quieras escuchar. No estamos llamados a enseñarte lo que tú quieres oír, estamos llamados a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no digas amén, así es. Estamos llamados a predicar el evangelio, y puedes un día venir, porque ha pasado, y gente escuchar algo que dijo, no, eso que dijo ese hombre me ofendió, no regreso, lo sentimos. Ok, si el hombre que está enseñando, sí está enseñando el evangelio, lo sentimos mucho, lo sentimos. Obviamente sí, hay veces hay personas que sí enseñan o hablan algo que es ofensivo, que no debería de ser, esa es otra cosa. Pero si se predica el evangelio y tú lo sientes ofensivo y tú sientes que te está incomodando mucho, yo te quiero invitar a que te quedes y que te dejes y que estés expuesto al evangelio, porque si en algo te lleva a la muerte es porque quiere darte verdadera vida. Hoy tenemos un evangelio que parece que tenemos que hacerlo cada vez mejor, porque parece una competencia de expositores. Y Pablo les dijo, yo sé que no lo expongo muy bien. Es más, sé que aquí en su iglesia hay gente que lo expone de una manera excelente. Pero sé que como ustedes tienen problemas, ustedes de sus problemas no van a salir con sabiduría humana, porque de hecho, escriben tus notas, la tierra con tierra no se arregla. El viernes estaba yo en una transmisión y les decía, la tierra no se arregla con una mente terrenal. O sea, lo terrenal se arregla con algo superior a lo terrenal. En otras palabras, Reyes, lo que tú necesitas es otra mente, es otra sabiduría y son otros códigos, otro entendimiento. ¿De quién? De Dios. Ninguna sabiduría humana arregla lo humano. Este mundo está diseñado para que se arregle con Dios, porque desde el principio Dios esa intención tuvo, que la tierra esté unida al cielo, para que la tierra sea gobernada, pero ¿por quién? Por hijos espirituales, gente del cielo que gobierne bien esta tierra. Está bien interesante lo que el apóstol Pablo dice. Yo tengo que tener cuidado que la palabra de la cruz no se haga vana. Yo tengo que tener cuidado que la palabra de la cruz no se haga vana. En otras palabras, tengo que tener cuidado que lo que se te enseñe, fíjense, que lo que se te enseñe no disminuya la gloria de la cruz. ¿Qué cosa puede disminuir la gloria de la cruz? Bendiciones, un abrazo a todos los que están conectados. ¿Qué más? ¿Qué cosas pueden disminuir, hacer vana la cruz? Escribe. Tu esfuerzo personal. Tus intentos personales por arreglar todos los asuntos. ¿Sabes por qué muchas gentes, vuelvo al asunto del problema que tú puedas traer? A lo mejor no traes o a lo mejor sí. ¿Sabes por qué muchas veces ese problema no se arregla? No trae solución, no ves solución. Precisamente por eso. Porque ese problema tú lo estás tratando de arreglar. Tú. Y es que el problema eres tú. Mientras tú lo trates de arreglar, tú estás usando
tu intención, tu sabiduría, tu idea, tú tienes tus ideas de cómo crees que vas a arreglar ese asunto. El asunto de la cruz es que está loco, porque el Señor lo que te propone es: ven a la cruz y muere. Y ahorita lo voy a explicar. Y esa es la solución para muchos problemas. Entonces dice, porque la palabra, versículo 18, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? ¿Fuerte? ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es? Fuerte. Es locura. Porque la palabra de la cruz es locura, pero ¿para quién? ¿Ya vieron? A los que se pierden. Es locura. ¿Es locura para quién? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, a los que se salvan, la palabra salvación ahí no está hablando de la salvación cuando viniste a Cristo. Correctamente ahí debería decir, pero a los que se están salvando. Es un presente continuo. Y eso me gusta, porque tú sí eres salva, pero también Dios te está salvando. Tú eres salva porque el Señor Jesucristo vino y te dio vida a tu espíritu. Pero hoy, escribe en tus notas, eso te va a ayudar mucho, Dios te sigue salvando. ¿Qué sigue salvando de ti? Tu alma. Si no salva tu alma, Reyes, si no salva tu alma va a ser tu gran tropezadero. Seguirá haciéndote hacer lo que has hecho hasta hoy. O sea, tu problema no es el diablo, tu problema es tu alma. Por eso el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es poderosa la palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque claro, para el que se pierde es locura. Pero para los que están siendo salvos, ¿qué es? Es el poder de Dios. Entonces, si ignoramos el efecto y el poder de la cruz, te voy a decir un detalle. Si no pasamos nosotros por la cruz, si no experimentamos nosotros la cruz, te voy a decir un detalle tremendo. No estás experimentando el poder de Dios. Pero claro, hoy estamos en una generación que quiere ver el poder de Dios, en qué cosas Dios hace por ellos, qué milagros Dios hace en ellos. Pablo no veía eso. Pablo veía como el mayor milagro en las vidas de las personas, escribe, era la transformación de su alma. El mayor milagro y el mayor efecto, el efecto más valioso del poder de Dios, como dice también en otra carta, es el poder que actúa en nosotros. Es el poder transformador. El problema que tú tienes no es dinero. El problema que tú tienes no es voy a decirlo así, no es un vicio tu problema. Tu problema es que necesita el Señor salvar tu alma, sacarla de la forma que tiene, romper esa forma, y eso solo lo puede hacer el poder de la cruz, eso solo lo puede hacer el Evangelio, romper esa forma y que ahora tú puedas experimentar, fíjate, en tu alma al mismo Cristo, y que tu alma sea salva de esa forma y se transforme a Cristo. Maravilloso. Para el apóstol Pablo, escribe en tus notas, no había otro motivo de gloriarse más que Cristo fuera formado en las personas. No voy a cansar de decirlo. Si lees las cartas, Carmen, lo único que te vas a encontrar es una cosa. Lo único es una. Trabajaba, se esforzaba, y dice el libro, creo, de Colosenses, y con el poder de Dios se esforzaba para un detalle: para presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Él no decía, me estoy esforzando para tener un más grande ministerio. Él no decía, me estoy esforzando para poder llegar, gracias, a todos lados. Él no decía, me estoy esforzando para que viajemos a todo el mundo y podamos predicar en todo el mundo. No, él decía, yo me esfuerzo por cada hombre, para que el efecto del Evangelio en ti sea transformador, Abdi.
y te salve tu alma. Porque, reyes, si salva tu alma, salvó todo. Si salva tu alma, se arregla tu economía. Si salva tu alma, se arregla tu asunto con tus hijos. Si salva tu alma, se arregla tu asunto laboral. Si salva tu alma, arregla tu salud. Tu salud. Está comprobado, y lo sabes, que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Tienen que ver con tu condición almática. Y no estoy hablando de sanidad interior. Esto es más poderoso. Y vamos a llegar ahí. Entonces dice el apóstol Pablo, entonces, para nosotros la cruz, escríbelo ahí, para mí la cruz es poder de Dios. Es poder de Dios. O sea, yo no necesito un mensaje espectacular. Yo necesito el efecto de la cruz en mi vida. Yo no necesito las estrategias muy buenas que el mundo me puede dar. Yo necesito el efecto de la muerte de Cristo en mi vida. Versículo 19. Pues está escrito, dice, fíjate, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Está hablando de la cruz, Está hablando de la cruz y le está comparando con la sabiduría humana. Fíjate cómo lo dice. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué dice? ¿Qué predicamos? Fuerte, ¿qué predicamos? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No, pastor, pero es que ese es el tema de Semana Santa. Ahorita estamos en agosto, pastor. Ahorita tiene que hablar, pues no sé, algo para que no nos decaigamos tanto. No, dice, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los entendidos, los edificadores. ¿Quiénes somos nosotros? Los entendidos, los hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos sido transformados por Él. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia de Jesucristo. Nosotros. La iglesia que vive en el nuevo pacto. Porque la cruz, escribe, cuando la entiendes, te ayuda a distinguir entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. ¿Qué tanto rollo hay con eso? Seguimos viendo que la iglesia está metida en un problema de mezclas de pactos impresionantes. Ese es otro tema, solo lo digo porque sigo tratando de que podamos ver con mayor claridad lo importante que es entender la cruz. Por no entender la cruz, por no entenderla, la mezcla de pactos en la iglesia sigue siendo de las cosas más destructivas para la misma, para la iglesia. Justicia propia, dice Didi Sansal. Hola Didi, un abrazo hasta Oaxaca. Nora Angélica, un abrazo hasta Iztapalapa, que está aquí, ¿verdad? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Claro, esto es para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así como judíos o griegos, con quien sea, o gentiles, escribe, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gálatas 6, versículo 14, dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ve cómo lo dice la Biblia al día.
En cuanto a mí, fíjense lo que dice la Biblia al día, en cuanto a mí, Dios me libre de jactarme. Vamos a dejar que pase la ambulancia. Gálatas 6:14. Fíjense cómo dice la versión al día. Está interesante, ¿eh? Observen. Dice Pablo, en cuanto a mí, Dios me libre de jactarme de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Y dice, en esa cruz, mi interés por las cosas de este mundo murió hace ya tiempo. Va otra vez. En esa cruz, mi interés por las cosas de este mundo murió hace ya tiempo. ¿Ustedes conocen gente que le interesa todo lo de este mundo? Aquí no hay allá por África del Sur. Por allá. Dice Kika, por allá. ¿Quién sabe por dónde? Pero dice Pablo, ve el efecto de la cruz. La cruz hizo en mi vida, y por eso me glorío, eso me encanta. Dice, la cruz hizo en mi vida, fíjate así, que el mundo a mí me perdiera interés. En otras palabras, ¿pueden creerlo que el mundo no me interesa? ¿Y saben por qué el mundo no me interesa? Dice el apóstol Pablo, por el efecto de esa cruz en mi vida. Entonces, a alguien que lo que le interesa es el mundo, está sencillo diagnosticar. Al que le interesa el mundo es que falta que pase por la cruz. Por eso el evangelio tiene que ser, el evangelio es la palabra de la cruz permanente. Vuelvo a decirlo, el evangelio o la cruz no es un tema de un tiempo, no. El evangelio en sí mismo es la palabra de la cruz. Te voy a decir por qué. Porque el verdadero evangelio te lleva a morir. Cada vez que tú lo escuchas, para que Cristo sea formado en tu vida, el evangelio te va a mostrar qué cosas tienes que morir, a qué cosas te tienes que despojar para que Cristo se siga formando en tu vida. Es un permanente salvar tu alma. Eso es salvación del alma. Que tu alma empiece a despojarse de lo viejo para vestirse de lo verdadero. El verdadero evangelio siempre te va a llevar a eso, porque tiene una sola intención el evangelio: la formación de Cristo en tu vida. Entonces, una persona que sus intereses siempre son el mundo, es sencillo, esa persona a esa persona le falta pasar por la cruz. Entonces dice Pablo, en esa cruz, mi interés por las cosas de este mundo murió hace ya tiempo. ¡Wow! Por eso llegaban y le decían, apóstol, ¿y usted nunca piensa casarse? Allá en Chinconcuac hay unos que ya tienen casi 80 años y todavía andan buscando muchacha. Dicen, pastor, es que no me hallo solo. Luego en los tiempos de frío menos. Dice el apóstol Pablo, hace ya tiempo mi interés por el mundo murió. Wow. Si tú le preguntabas al apóstol Pablo, ¿no se va a casar? Él decía, no, hombre, porque ¿qué crees? Si me caso, luego estoy afanado con las preocupaciones de este mundo. ¿Sí o no? Así contestaba. Y no, hombre, es perder mucho tiempo. No, gracias a Dios. ¿Cuántos están casados aquí? Dicen, ahora entiendo. Dicen, ahora entiendo. ¿Cuántos están casados aquí? Felizmente casados. Eso, pero te traen amenazado. Gracias a su esposa, o alzas la mano o alzas la mano. Y decía Pablo, no, ¿saben qué?
no es que estuviera mal. Él dice, no está mal que te cases. Es más, es mejor que te cases a que te estés quemando. Si andas muy ardiente, mejor cásate. Ya, Josué ya está casado. Angie voltea a verlo como diciendo, ahorita nos vemos. Pero vean la otra parte, es más interesante. Si esto está bueno, ok, ahí es el efecto de la cruz en Pablo. Pero ve otro efecto. Entonces, mi interés por las cosas del mundo murió. Pero otra cosa murió. Dice, y en ella, en esa cruz, murió también el interés que el mundo pudiera tener en mí. A ver. Es que una cosa es que a ti no te interesa el mundo. Espérame. Y otra cosa es que tú ya no le intereses al mundo. Están aquí. El efecto de la cruz, uno de los efectos más poderosos, fíjate, es que te mata a tal nivel que el mundo ya no encuentra en ti lugar para instalarse. Está bueno eso. Pastor, hay que enseñarle, vamos a ver a la forma cómo enseñarle a los jóvenes para que se porten bien. No, o sea, podemos hablar de 20,000 cosas con los muchachos, podemos hacerlo, pero todo seguirá siendo un buen consejo hasta que no venga la cruz, la palabra y una luz de la verdad de Cristo en sus vidas para que eso cambie totalmente y que ellos, no solo ellos digan, el mundo no me interesa. Nada más imagínate el nivel, que el mundo voltee a verte, voltee a ver a la persona que está a tu lado, que el mundo voltee a verte y el mundo diga, ya no encuentro en él, no hay nada que yo pueda hacer en él. ¿Sabes eso? Solo por quién puede ser producido, por Cristo y su efecto de la cruz. Que el mundo no encuentre en ti ningún espacio. Dice, en esa cruz murió también el interés que el mundo pudiera tener en mí. Entonces yo puse, que mi interés por el mundo muera, eso es una cosa, pero que el interés del mundo por mí muera, solo es posible por el poder de Cristo. Que el mundo no encuentre ningún interés en mi vida. Y Pablo decía, para mí eso es lo más glorioso. Dice el esposo, ay vieja, es que son mis amigos desde chico, son mis amigos es la pandilla vieja, pues nada más déjame ese gustito. Son re buena onda, borrachitos, pero re buena onda. Pablo, el efecto de la cruz en el apóstol Pablo lo llevó a decir, lo más glorioso que he experimentado es esa cruz, lo más glorioso. Gloriarnos en su cruz. Y decía Pablo, que a pesar de que él tenía tanto conocimiento, solo se gloriaba de la cruz de Cristo. A pesar de que había hecho y establecido grupos e iglesias, líderes, y los había dejado en diferentes lugares, no se gloriaba de nada de eso, solo se gloriaba de la cruz de Cristo. Y con esa obra de la cruz, el apóstol Pablo enfrentó a los corintios, y que ahora sí les voy a invitar. ¿Qué problemas tenían los corintios? Rápido, uno que se acuerden. Estaban divididos. Gracias, ¿quién dijo eso? Divididos, estaban divididos. Y Pablo enfrenta la división con la cruz. ¿Por qué? Escribe, porque la cruz tiene un efecto extraordinario. La cruz no nos une, la cruz no nos une, la cruz nos hace uno. Repito, la cruz no nos une, familia, la cruz nos hace uno. Porque el que pasa por la cruz, los que pasamos por la cruz, te voy a decir por qué, sabemos que hemos nacido de la misma fuente. Repito, los que pasamos y morimos en la cruz, Yola, sabemos que hemos nacido del mismo Padre. Y después cuando regresamos de la cruz, digo, Yola no es mi hermana, Yola no está cerca de mí, Yola no es una conocida.
es parte del mismo cuerpo del que soy yo miembro de ella es miembro mío. Carlitos no es mi amigo solamente, no es un hermano en Cristo. Carlitos y yo somos uno en Cristo. Pero ¿sabes cuándo tú entiendes eso? Cuando pasaste por la cruz. Porque pasar por la cruz, escribe, es dejar mi otra historia. Es dejar mi otra historia. Es dejar mi historia familiar. Es dejar mi historia del mundo. Es dejar mi trascendencia de dónde vengo, qué viví, cómo fue mi infancia. Wow, es liberadora la cruz. Es abandonar lo que me pasó en la juventud. Es que si supieras lo que yo viví, me compadecerías. Sí, por supuesto que debiste de haber vivido cosas difíciles, pero te doy una buena noticia. Si pasas por la cruz, vas a nacer a una nueva vida que no tiene relación con tu vida pasada. ¿Están aquí? Entonces la cruz, ¿sabes cuál era el mensaje para ellos? Estos están divididos. ¿Cómo hago que sean ¿Cómo hago que estén unidos? Les voy a hablar de unidad. Nos vamos a poner a orar para pedir por unidad. Ayunaremos también para pedir por unidad, para que Dios los una. Eso es lo que haríamos en este tiempo. Pablo no hizo eso. Pablo dijo, lo que ustedes necesitan es la cruz, porque la única que nos puede hacer uno es la cruz. El día que tú, voy a decirlo así, permítanme decirlo así, el día que tú, y tú que me estás viendo allá en las redes, y que a lo mejor eres un hijo de Dios que está muy lejos, te invitamos a que nos digas, si gustas, desde dónde nos ves, si es la primera vez que te conectas. Pero si tú eres un hijo de Dios y te sientes muy lejos y dices, yo estoy aquí solo, yo te voy a decir una cosa, cuando puedas ver que tú en Cristo has pasado por la cruz y has nacido a una nueva vida, vas a entender que naciste a una familia. Y esa familia es la familia de Dios, y en esa familia estamos todos nosotros, y sabrás que somos hermanos, pero no hermanos como una religión, no somos los hermanitos de la iglesia, sino somos hermanos porque hemos nacido del mismo papá. Hemos nacido del mismo papá, y el día que a nosotros se nos prenda el foco de eso, que el Espíritu Santo nos lo revele, no vas a decir, fui con los hermanos, no, vas a decir, fui a mi casa, estuve con mi gente, disfruto estar con mi familia, porque somos la familia de Dios. Pero vivo en el norte de la ciudad y muy lejos, no importa, en el Espíritu no hay distancias. Pastor, pero yo los veo desde Argentina, hay gente que nos ve desde Argentina. Y yo en algún caso, en algunos, de repente digo y percibo en el Espíritu cosas. Y hay gente de otros países que nos ven y que probablemente están solos y su único medio es un dispositivo que tienen en su mano, la red social, donde se encontraron con esto y dicen, oh, qué rico, yo quiero recibir de eso, pero a lo mejor se sienten fuera de. Yo te digo, no estás fuera. Cuando reconozcas y veas y te des cuenta que pasaste, que cuando viniste a Cristo también viniste a su cruz y moriste y naciste de nuevo, te das cuenta que eres nuestro hermano, que somos hermanos en Cristo, que somos de la misma familia, y aunque estés muy lejos, no estás solo, mi hermano. Somos uno en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, ¿cómo arreglamos esta iglesia de Corintios? ¿Cómo la arreglamos con esta gente que ya está diciendo? Fíjense, ¿de qué estaban afectados? De lo mismo de hoy. Oh, ¿quién es tu apóstol? No, mi apóstol es el santo patrono de no sé dónde. Ella es mi apóstol. ¿Cuál es el tuyo? No, pues el mío es este. ¿Y cuál es el tuyo? No, pues yo no tengo apóstol. Mi pastor se llama Jorge. Tú estás chafa. Falta de la cruz. Ahora, no está mal que haya ministerios elocuentes y poderosos como los tenían los corintios. No estaba mal que estuviera Apolos y otros que enseñaban muy bien. No estaba mal. Lo que sí estaba pasando, es que había en esa iglesia, pongan atención, una ausencia de cruz. Y estaban maravillándose más de la elocuencia de los hombres que de lo único que debería de maravillarnos. ¿Qué era lo que le maravillaba al apóstol Pablo? Ya lo leí. Fuerte. Que lo oigan en todos lados. Hasta donde. ¿De qué se maravillaba? De la cruz.
No se maravillaba de su iglesia. Ay, nosotros somos de casa de justicia, vamos a ponernos la playera y salgamos orgullosos, somos de casa. No, eso no nos mandó el Señor a tener un orgullo de nuestra iglesia local. Nos mandó el Señor a deslumbrarnos de sus riquezas gloriosas, eternas, y que todas ellas fueron ganadas por Cristo en la cruz. El que tiene una luz mayor, una conciencia mayor de lo que pasó en la cruz, wow, será deslumbrado por eso. Por eso, ¿cuánta falta nos hizo? No me van a decir que no. ¿Cuánta falta nos hizo el entendimiento de la cruz en esta pandemia? Muchos dicen, me siento sin iglesia, ya me siento sin pastor, me siento, yo no me hallo, yo como que me quedé a la deriva. Sí, te quedaste a la deriva, porque, vuelvo a decirlo, tú mantuviste una religión, pero esto no es una religión. ¿Va? A ver, alce la mano quien está aquí. Dale un pequeño sapecito al que está a tu lado. Despierta. Esto no es religión. Esto no es religión. O sea, si tú supiste, va de nuevo, lo que pasó en esa salvación, te trasladó a una familia. Y tú nunca dejaste de tener tu familia espiritual en todo este tiempo que hemos estado en esta condición. Nunca. Al principio, cuando estábamos hace un rato en la adoración, terminábamos y el Señor nos mostraba algo y nos decía, ¿a qué viniste o a quién viniste? ¿A dónde llegaste? Hebreos nos responde. Unos dirán, yo llegué a la congregación, yo llegué a Casa de Justicia, yo llegué ahí a Iztapalapa a congregarme con ellos. No, Hebreos dice, llegaste a la congregación de los primogénitos. O sea, llegaste a la congregación de los hijos herederos. A eso llegaste. Cuando viniste a Cristo, no cuando llegaste a una congregación. Cuando tú vienes aquí, ¿por qué estamos aquí? Dile que está a tu lado. Porque tú eres un hijo heredero y yo también. Somos una familia y estamos siendo edificados en esa realidad. El apóstol Pablo, dice Ariel Sote Solano, así es, somos una sola familia. Amén. Así es, Ariel. Saludos, Abelina, un abrazo. Mari Rodríguez, un abrazo, Mari. Huicho Castellón, un abrazo. Mariluz Ancopinca, un abrazo. Ofe López, ya te está mandando mensajes y besos a Yoshia Mapal. Esos son hermanos. Hermanos en Cristo. La cruz, escribe, es eterna. Es un asunto de eternidad. Apocalipsis 13, versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, la cruz no es de hace 2000 años. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Primera de Pedro 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros. Entonces la cruz, escribe, es un asunto eterno, pero de una manifestación práctica que hoy tú y yo podemos disfrutar. ¿Ya vieron cómo el evangelio eterno siempre tiene una manifestación práctica? Entonces el problema de esta iglesia de los Corintios, ¿cuál era? A pesar de que no tenían falta de ningún don, tenían una división muy grande. Y solamente eso podía ser arreglado por el poder de la cruz. Pablo no les habla de unidad, Pablo les habla del poder de la cruz. Porque la cruz, entonces, escribe, ya lo escribiste creo, nos vuelve uno. Es un lugar, escribe,
donde muchos pasamos, fíjate, muchos pasamos, porque tú llegaste a la cruz siendo una persona, voy a decirlo así, tú llegaste a la cruz siendo X persona y todos llegamos a la cruz, pero después de la cruz, todos pasamos de la cruz, resultando, ¿cómo decirlo? Después de la cruz, resultamos siendo uno, porque después de la cruz, apareciste en un cuerpo, apareciste en una familia, apareciste en Cristo Jesús. Llegamos mucho, pero pasando la cruz nos hicimos uno. Por eso Pablo dijo, no me propuse hacer otra cosa que hablar la palabra de la cruz. 1 Corintios 2, versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Escribe allí, la palabra de la cruz es todo el tiempo y es toda la vida para nosotros. Y Pablo no estaba hablando de una cruz histórica, no estaba hablando ni de la cruz romana, ni estaba hablando de la crucifixión en el Gólgota. Pablo estaba hablando de qué, escribe, está hablando de una vida que por el poder de Cristo se niega a sí misma y por el poder de Cristo se rinde al señorío de Cristo. Tú decides entonces, wow, a ver, ya terminamos, ya se nos fue el tiempo, pero voy a decir esto. No cabe duda que cuando vamos entendiendo mejor el Evangelio, el reto, la responsabilidad viene siendo más grande. Te voy a decir por qué. Porque realmente tú decides si te quedas con el vicio. Realmente tú decides si tú te sigues quedando con eso que tú te estás quedando. Porque si tú pasas por la cruz, fíjate, si tú pasas por la cruz, todo eso termina quedándose sin poder para tu vida. Y tú cuando pasas por la cruz, cuando pasas y la vida de Cristo, que es experimentar su vida, pero también es experimentar su muerte, amén. Experimentar a Cristo es experimentarlo en vida y es también experimentarlo en muerte. Pablo de hecho decía algo interesantísimo, él decía, cuando yo experimento muerte, eso resulta en vida para ustedes. Eso está bien padre. Te lo voy a decir en español. Cuando tú mueres a algo en tu vida, cuando algo de tu vida está muriendo, estás dejando que algo de la vida más salga a través de ti. Y obvio, cuando muere algo de tu vida, lo que los demás van a experimentar, ¿sabes qué es? Un disfrute, es vida. ¿Cuántos alguna vez en un tiempo lejano dijeron, Señor, te pido que te lleves a este cuate ya? Eso es porque lo que te lo llevas o te lo mando, porque lo que tú estás experimentando es que Él no muere, y como Él no muere, te está dañando. ¿Están aquí? Te está dañando, te está dañando, te está dañando. Entonces tú dices, ¿para qué me casé? Y todos están, y le dicen al hijo, ya no te cases, mira yo a mí cómo me ha ido. No, el problema no es el matrimonio, el problema es la persona. Y la solución, pastor, de nuevo, la misma. ¿Cuál crees que es? La cruz. Porque cuando éste muera a todo eso que me lastima, cuando él muere a eso, empieza a salir la vida. Y esa vida que ahora no me va a lastimar, me va a edificar. Pastor, yo creo que necesitamos, una vez una persona vino, pastor, necesito que ore por él y necesito porque anda mal en su matrimonio y me trae al hijo y me lo pone aquí, ore por él porque yo sé que ahorita con una oración todo va a cambiar. Yo no, es que no es que con una oración todo va a cambiar. Este muchacho tiene que pasar por la experiencia de la vida de Cristo
y de la muerte de Cristo, la cruz. Es que, pastor, hasta su esposa le pega. ¿A alguien aquí su esposa le pega? No alcen la mano. Ariel dice, como Pablo era experto en el antiguo pacto, hasta que entendió y experimentó algo práctico, lo que hizo el Cristo en la cruz tuvo efecto en su vida. Así es. Tenemos que entender que el poderoso evangelio de Cristo tiene un efecto de muerte en nuestra vida. Pablo decía, cuando yo experimento muerte, ustedes van a experimentar vida. Lo que estaba diciendo es, entre más muero yo, ustedes van a recibir, ¿qué? Más de Cristo. ¿Qué es entonces lo que tú necesitas con tu esposa o con tu esposo? Que ella muera. Dices, amén, todos alzan la mano. Sí, que muera. Y de plano también la suegra, pastor. Si se van los dos por uno, ¿no habrá una promoción en el cielo? No, es que necesitamos morir los dos. ¿Para qué? Ahora voy a decir otra cosa. ¿Para qué? Para que se manifieste un buen hombre. ¿Para que se manifieste un buen hombre? Para que se manifieste ¿quién? Cristo. Yo voy a hacerte una pregunta. ¿Alguien que esté casado con Cristo estará sufriendo? Vas a decir, ay Carlitos, ¿te pusiste más guapo? Carlitos dice, y eso que ahorita estoy más desalineado que antes. ¿Alguien que esté casado con Cristo estará recibiendo maltrato? ¿Alguien que esté casado con Cristo estará recibiendo insultos? ¿Amenazas? ¿Insultos, malas palabras? ¿Ofensas? ¿Qué experimentará una persona que se casó con Cristo? Pues lo que la iglesia debe de experimentar: herencia, gozo, amor pleno, paciencia, comprensión. Aquí no. Pero ustedes, ¿conocieron a alguien que no fue paciente con ustedes? ¿Alguien impaciente, que de todo se enoja? De repente ya ven que algunas mujeres que son perfeccionistas dicen, no, yo lo hago, yo esto así. Después el hombre ya no quiere hacer nada porque la mujer todo lo hace bien y el hombre todo lo hace mal. Eso pasa en Chinconcuá, quién sabe, me lo contó el primo de un amigo. ¿Qué necesitamos? Escribe en tus notas. Dios no nos mostró el sacrificio de su Hijo para que lloremos. Dios no me mostró el sacrificio de su Hijo para que se conmueva mi corazón. Dios no me hizo ver que Cristo, Dios no me hizo ver que se necesitaba morir en la cruz para que la vida ahora de Dios estuviera en mi vida. Dios no me hizo ver eso solamente para que yo pudiera decir, bueno, acepto a Cristo en mi corazón y ahora formo parte de este club. Dios me hizo ver, me mostró el sacrificio de su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros lo podamos ver y podamos pasar por allí. Y ahí seamos libres de pecado, libres de enfermedad, libres de iniquidad, libres de transgresiones, libres de maldiciones. O sea, queda inútil todo eso que en algún tiempo se trató de componer en la gente. Dicen, es que lo que tú tienes son maldiciones generacionales. ¿Cómo puedo tener una maldición generacional si yo ya morí a eso? ¿Cómo puedo yo cargar el pecado de mis padres si yo ya morí a eso, Carlos? ¿Cómo, Cris, voy a tener yo que pagar lo que hicieron mis abuelos si yo ya morí a esa generación, a esa creación? ¿Y qué creen? Pasé por la cruz y nací de nuevo.
¿Por qué me hizo ver el Señor que la salvación se ganó con la muerte de su Hijo en la cruz? Porque si no pasa el Hijo en la cruz, no hay salvación. Y si tú no pasas con Él, no la experimentas. Repito, si no pasa el Hijo de Dios por la cruz, no hay salvación. Pero si tú no pasas con Él, tú no la experimentas. Te invito, pasa por la cruz. Te invito, muere. Te invito a que lo hagamos. Y vas a ver cómo tu esposa, tus hijos, la gente que te rodea en tu trabajo, el mundo, empezará a disfrutar la vida. Porque la vida ya la tienes dentro. Ya está. Si has venido a Cristo, Cristo te habita. Y si tú mueres, tu familia va a empezar a disfrutar a Cristo a través de ti. ¡Qué maravilloso! Y eso arregla cualquier circunstancia. Un abrazo, Marley Rivero, hasta Colombia. ¿Ya vieron? Hasta Colombia. Que nos mande un café, ¿no? Dicen que va a haber que sin café es imposible agradar a Dios. Así dice la Biblia. Sí, sí. Oigan, y ahí me quedo. Próxima semana seguiremos con este tema, pero ¿saben qué veo yo? Yo veo personalmente esta generación, a esta generación le está faltando la cruz. Hay una falta de entender la cruz. Solo a través de la cruz tú vas a poder maravillarte por lo correcto. Y lo correcto es lo eterno, lo divino, lo que Cristo en la cruz logró, obtuvo por todos nosotros. Por eso la cruz es gloriosa. Por eso es verdad cuando tú dices, yo tengo ganas que este cuate se muera. O sea, es verdad. Porque sí, en el fondo sabes que el problema como que no tiene remedio a menos que muera. Tienes razón. Tienes razón. La solución no es entrenarte. La solución del Señor fue llevarte a la muerte para que nacieras de nuevo. Es interesante. O sea, Él no te quería entrenar. Él quería llevarte juntamente con su Hijo, di conmigo, juntamente con su Hijo, a la muerte, para que nacieras a una vida totalmente diferente. Ponte de pie en esta hora. Gracias a Dios por todos nuestros amigos que están allí. Dice Antonio Trinidad, así es, doctor Trinidad, yo muero y Él vive ahora en mí, así es. Y cuando yo muero, no quiero dejar de decirlo, y cuando yo muero, lo que los demás perciben es vida, es la vida de Dios. Y cuando yo muero, me regreso a lo que el apóstol Pablo decía, la cruz fue tan extraordinaria para mí, que yo morí y morí al mundo, o sea, el mundo no me interesa, pero no solo eso, fue a tal grado el efecto de la cruz para mí, que el mismo mundo, ya no le soy yo interesante al mundo, el mundo no encuentra ningún atractivo en mí. En otras palabras, el mundo perdió su efecto hacia mí. ¡Qué extraordinario! Como cuando Daniel estaba allá en el foso de los leones y aventaban, ¿verdad?, a los otros y a los otros se los comían, y cuando aventaron a Daniel, en broma decían algunos predicadores, es que Daniel no olía a carne. Entonces, como no olía carne y el león busca carne, pues por eso no lo pudieron a él probar, no se lo quisieron comer, no olía chuleta. Bueno, pero ¿sabes qué? Ese ejemplo de Daniel es lo mismo para las bocas, para el hambre de este mundo que se está consumiendo a la gente. Escuchen, que está consumiendo a los muchachos, que está consumiendo a las familias este mundo y los está destrozando. ¿Sabes cuál es la solución? La cruz, para que
nosotros ni al mundo le gustemos. ¿Están aquí? Y que el mundo diga, no puedo hacer nada contra... ¿Cuál es tu nombre? No puedo hacer nada contra Daniel, mira. No tiene sentido, pierdo mi tiempo. De hecho, ya no me interesa nada de Daniel, dice el mundo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Cierra tus ojos, alza tus manos. Papá, gracias por este tiempo. Nunca permitas, Dios, ayúdanos a nunca olvidar el poder extraordinario de la cruz, el significado, el efecto, la trascendencia, su eternidad. Que podamos darnos cuenta que no es un mensaje de temporada, que podamos darnos cuenta que es un mensaje que está permanentemente en la predicación del Evangelio. Tú dijiste que aquellos que pudieron probar la cruz se dieron cuenta que ese es el poder de la cruz, el poder de nuestra salvación. Nuestra alma está siendo salva, está siendo transformada. Somos salvos en Cristo Jesús, la eternidad está asegurada, pero nuestra alma está siendo salva por el efecto de la poderosa cruz de Cristo, que nos lleva a morir a todo lo antiguo, lo viejo y lo pasado, y ahora a vivir esta nueva, fabulosa y extraordinaria vida. Muchas gracias te damos, Papá, por tu palabra de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Así es, pues un abrazo a nuestros amigos en las redes sociales que están acompañándonos. Saludos a Ariel, Marley, Antonio Trinidad, Eugenia Ortiz, Mariluz Chancopinca, Ariel Sote, ya no es Palmolive, ahora es Solano, Huicho Castillón, Mari Rodríguez, Abelina García, Ofe López, Didi Sanzán hasta Oaxaca, Margarita Ortiz, bendiciones, Nora Angélica, Alex Maguey, Power Alba, Luis hasta Huauchinango, Brenda Lobato, Alexander hasta Colombia, Eugenia Ortiz, Juanita, un abrazote hasta Oaxaca. También está por allí Pili Rubio, un abrazo Pili, cariñoso. Buen Pepe Cruz, un abrazo Pepe. Liliana Gallegos, un abrazo. Saludos hasta España, un abrazo cordial. Les amamos un chorro y dos montones. Así que gracias por su presencia en esta transmisión. Recuerden, miércoles 8 de la noche, seguimos en contacto con ustedes. Y gracias también por sus siembras, aquellos que consideran que es buena tierra sembrar en este ministerio, en esto que el Señor nos está permitiendo edificar. Lo agradecemos grandemente, pero no lo hacemos por eso, lo hacemos porque no existe otra manera de vivir. Vivimos para el Señor, lo disfrutamos y eso nos mantiene plenos en Él. El Señor guarda de nuestras vidas, pero siempre sembrar es una oportunidad para que tú puedas ver dinámicas de multiplicación y crecimiento en tus finanzas. Pero gracias a todos, les amamos. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.